Los impuestos diferidos ocurren cuando lo contable, este tema del IFRS, no calza con lo tributario. Puede ser que contablemente el impuesto sea 20, pero tributariamente sea 30. Entonces ahí hay un descalce y para hacerlo calzar se ocupa esto que son los impuestos diferidos. Aquí hay algo que llama al tiro, llama la atención. Y el primero, Ah, y el primero del 2022 también altísimo, en comparación con los demás. altísimo. Si vemos acá los ingresos de del 2022, que fueron los menores de los últimos 2 años, y ahí es donde uno se tiene que ir a las notas, porque uno tiene que entender los números, tiene que entender detrás. Si hay algo que no calza, tiene que ir a las notas. Y bueno, esta subida acá se explica porque Bienvenidos sean todos a este nuevo episodio de Negocios Invertidos, el programa dedicado a los negocios, emprendimientos e inversiones. ¿Cómo estamos, Pablo? bien, y tú, Ricardo, como a todos, siguiendo Bien, todavía lejos de casa. sí, todavía fuera de Chile, pero ya pronto volveremos. Todo bien por acá, eso sí. Qué bueno. Bien, el día de hoy vamos a seguir con el análisis de acciones, pero vamos a analizar una empresa relativa o ligada al rubro de los supermercados. Así que ahí vamos a ir haciendo una revisión respecto de los balances, de las empresas mismas, ver cómo se va moviendo, ver cómo ha sido el flujo que tuvo el año pasado, el año 2023, y lo cual nos va a permitir a nosotros poder entender cómo funciona en general las finanzas de la empresa y poder entender mejor ya sea esta como ejemplo, cualquier otra que puedas aparecer similar en el futuro, para que así podamos ir aprendiendo a analizar mejor tanto la acción como la empresa misma para poder invertir a futuro. Así que Pablo, te dejo ahí el podio para que nos puedas explicar bien y partir el análisis. Sí, igual es algún conjunto, como ustedes saben, Ricardo ahí también es contador, así que cualquier cosa que pueda aportar feliz. Eh, Explicarle un poco nosotros, como ya todos saben el tema, el nuevo tema de la CMF, no vamos a decir el nombre de la empresa, está ligada al tema de los supermercados, no vamos a decir el nombre para evitar cualquier problema, pero tampoco, si ustedes descubren cuál empresa es, tampoco es tan relevante, la verdad. Simplemente que nosotros no vamos a decir cuál es. La idea es ir explicándole o ir mostrándole empresas de distintos rubros y ver cómo los balances son distintos y cómo van cambiando y cómo pueden conversar entre ellos. Esto es obviamente de educación financiera. A pesar de que no les digamos el nombre, tampoco es que vamos a decir que no vamos a dar ninguna recomendación ni de compra, ni de venta, ni nada de eso. Así que partimos. Primero vamos a partir viendo los estados financieros del año anterior. Nosotros nos vamos a enfocar, vamos a hacer todo el análisis hasta fines del 2023. Bueno, ahí como podemos ver, aquí tenemos el balance de la empresa, fines del 2023. Tenemos que los activos corrientes, como es una empresa supermercado, y ahí vamos a ir viendo las diferencias. En general, empresa supermercado, empresa de retail, como ya vimos en su minuto, van acumulando hartos inventarios. Y también hay cuentas por pagar. En general, al momento de analizar el balance, uno como inversor va decidiendo cuánta importancia le da, por ejemplo, a una cuenta por pagar de X monto. Es decir, tenemos un X porcentaje de cuentas por pagar. ¿Cuántas creo yo de estas, de este monto, se va a transformar en plata? Por al final, el balance nos va a mostrar una cantidad que muchas veces se va a poder transferir o se va a poder convertir en dinero y otras veces no. Entonces ahí uno como inversor va a tener que ir definiendo y ir sacando sus propias conclusiones. ¿Qué tan sólido el balance? Entonces, en general, en los activos corrientes vamos a ver que tenemos este efectivo equivalente, que es en la cajita, es dinero. Y como les decía, tenemos harto en inventario, que no es algo anormal por el rubro en este caso, pero siempre es bueno comparar cuánto inventario, cuentas por pagar hay en relación al activo corriente. Esto lo vamos a ir viendo después en un Excel que yo armé rápidamente para ir viendo cuánto es el porcentaje, ¿ya? Podemos ver que de un año a otro ha crecido el activo corriente
y han ido disminuyendo sus inventarios. Ojo que de repente cuando hay aumentos de inventario, no necesariamente es algo malo per se, sino que también puede ser que la empresa esté vendiendo más. Es decir, si una empresa empieza a vender mucho más productos, obviamente va a necesitar mayor inventario por un tema netamente de la naturaleza del negocio. Así que nunca es algo bueno ni malo per se. Siempre hay que verlo con, como les digo, eh, haciendo su propio análisis. Aquí tenemos los activos corrientes. Vamos después a sacar los ratios también, activos corrientes con pasivos corrientes, todo eso lo vamos a ver después. Así que aquí es netamente para ir viendo lo primero que salta a la vista al momento de analizar una acción, por ejemplo, de supermercado. Tenemos aquí deudores comerciales y otras cuentas por cobrar, que es lo que yo les decía, que también es un número alto, que ese subió bastante. Entonces, hay distintas notas que hay al lado. Es decir, por ejemplo, si uno quisiera ver qué pasó con los deudores comerciales y otras cuentas por cobrar, eh, uno se tiene que ir a la nota 9 y leerla. O sea, uno se quiere invertir en una empresa, tiene que darse el tiempo de estudiarla a conciencia. Si vamos a los activos no corrientes, nos encontramos acá con que es un número bastante mayor que el activo corriente, prácticamente el triple, más del triple. Y acá hay mucho de propiedades, plantas y equipos. Son principalmente obras en curso, terrenos, edificios, vehículos, ese tipo de cosas. Tenemos un concepto que se llama plusvalía, que también hay cerca de 473.000 millones aprox en ese monto, bajo ese concepto, que plusvalía mediante la compra de pequeños locales, porque esta cadena de supermercados ha ido comprando pequeños negocios, entonces hay una diferencia ahí entre lo contable y lo que se paga, y se le suma además las sinergias que puedan tener estos nuevos locales al ser adquiridos por una marca de supermercado más conocida o con mejor, ¿cómo decirlo? Con mejor modelo operacional. Entonces, todo ese concepto que se gana contablemente, lo ponen como plusvalía y lo ponen acá. Cabe en cada inversor definir cuánto de eso es realmente, ¿cómo decirlo? ¿Cuánto de eso es realmente lógico o cuánto de eso ustedes creen que está bien? Pueden pensar que eso está correcto y lo dejan así. Pueden pensar que quizás es un monto que quizás está muy elevado para lo que debería ser, y lo pueden ustedes cortar en la medida de que a ustedes les parezca. Entonces teníamos el tema de la plusvalía, teníamos el tema de las propiedades, planta y equipo, y acá hay otro ítem que también nos aparece bien grande, que es activos por impuestos diferidos. Y esto creo que lo hemos tocado en algunos episodios. Cuando analizo los estados de resultados, yo analizo los estados de resultados en general en base a las utilidades antes de impuestos. ¿Y por qué? Porque el tema de los impuestos, si ustedes se van a ir dando cuenta que hay un tema contable que muchas veces ustedes pueden ver que un trimestre o un año un trimestre ganó más que el otro, pero pagó menos impuestos. ¿Y por qué? Y uno que dice, no, es que impuestos diferidos, que no sé qué. Entonces, o incluso un trimestre con pérdida y los impuestos son positivos contablemente. Entonces termina con una utilidad positiva, y ahí uno como que queda, al final yo quiero comparar peras con peras y manzanas con manzanas y ver un poco la operación del negocio. Eh, y por eso mismo que en mi caso yo el análisis siempre los voy a mostrar con la utilidad antes de impuestos. Ustedes obviamente pueden hacerlo con la utilidad después de impuestos y no hay ningún problema. Pero a mí se me hace más fácil para poder mostrarles a ustedes los números. El activo por impuesto diferido. A ver si Ricardo ahí tiene algo más que aportarme, feliz. Hay un tema que es lo contable y otro tema que es el impuesto que hay que pagar para servicio de impuesto interno. Al final hay algo que es Lo la norma tributario. IFRS, claro, lo contable y lo tributario. La norma IFRS y lo que es servicio de impuesto interno. Entonces, al servicio de impuesto interno, lo que, lo tributario es por el tema de los flujos. Y el tema de cuando se devenga cierto dinero, al final el servicio de impuesto interno es como que dice, mira, los flujos me dicen esto, pagan. No me interesa que devengues o provisiones ciertos gastos al futuro.
Entonces, ahí se produce un descalce. Entonces, los impuestos diferidos ocurre cuando lo contable, este tema del IFRS, no calza con lo tributario. Entonces, puede ser que contablemente el impuesto sea 20, pero tributariamente sea 30. Entonces, ahí hay un descalce y para hacerlo calzar se ocupa esto que son los impuestos diferidos. Entonces, por ejemplo, si hay un gasto grande, hay una inversión grande, de repente pueden producirse estos impuestos diferidos y en caso de ganancia, le permite a la empresa quizás deducir impuestos o en caso de pérdida, por ejemplo, anotarse impuestos a favor. Ahora, en caso de la liquidación de la empresa, tengo entendido que esto, o sea, vale cero. No es que le vayan a devolver plata o le vayan a devolver esa plata que contablemente aparecía ahí, sino que es en caso de el funcionamiento propio de la empresa. Al menos así lo vi en un curso que tomé. No sé si estaré en lo correcto, pero un poco así funciona el impuesto diferido. No sé si Ricardo, si tiene algo que acotar o aportar. Sí, más que nada la cuenta de impuestos diferidos es una cuenta que nos permite a nosotros hacer un ajuste o prepararnos para un ajuste entre la norma contable y norma tributaria. Como bien decía Pablo, de repente nosotros vamos a tener, o no de repente, sino que nosotros vamos a llevar una contabilidad financiera, ¿cierto? En principio según norma IFRS. em, Posteriormente, cuando viene la etapa de la declaración de renta, hay que hacer los ajustes correspondientes en virtud de lo que nos dice la norma tributaria, y con eso uno tiene que pagar el impuesto correspondiente en virtud de lo que dice la norma tributaria y no la contable. ¿Ya? Entonces uno hace pequeños, no depende de tan pequeños, pero hace ajustes a la contabilidad para adecuar esa norma. Y dentro de ciertos movimientos contables, van a haber momentos en que uno va a tener que hacer los ajustes como de manera preventiva para saber y determinar en qué casos se podría llegar a pagar un impuesto y en qué casos no. Y cuando uno dice, aquí es probable que tenga que tributar, uno empieza a generar esta cuenta que nos permite a nosotros poder hacer este ajuste, que contablemente no tengo que tributar nada todavía, pero eventualmente sí lo voy a tener que hacer. Ujú. Entonces, para eso nos sirve esa cuenta, Perfecto. dentro de otras cosas, pero es como para que se entienda Sí, en el gimnasio. sí, no, y está bueno explicarlo porque al menos son cosas que yo cuando partí no entendía mucho y por eso mismo hacemos este tipo de análisis, ir, Lo otro ir al también, detalle para ir explicando las cuentas. Dale. recordar siempre revisar la nota. Si ustedes tienen dudas también, no entienden bien qué es lo que es, revisar la nota, que en este caso es la nota número 12, revisarla y ahí también les va a dar más información al respecto, en qué consiste, qué es lo que se está contabilizando. Ujú. Buenísimo. Ahí, por ejemplo, si sube un poco, Ricardo, me faltó los activos corrientes, la nota, 12 la también. nota 8. No. Sí, bueno, pero me, Ah. me- me refería a que, por ejemplo, la nota 8 donde dice otros activos no financieros corrientes, Ujú. yo, por ejemplo, veo esos otros activos no financieros corrientes y digo, son 26 mil millones, casi 27 mil millones, y digo, no tengo idea a qué corresponde esto, voy a la nota. Entonces, voy a la nota, por ejemplo, y en otros activos no financieros corrientes me aparece el IVA crédito, pólizas de seguro, porque las pólizas, obviamente, todos los supermercados tienen que tener ciertos seguros asociados. Entonces, ya. Ahora entonces, yo voy y quizás me armo ¿cómo se llama? Un Excel, y voy dejando ciertas notas para acordarme después, ya, mira, esto equivale a tanto, esto lo puedo transformar en plata, va a ser plata cash real, y así uno se va armando al final su propio análisis de la empresa. Más que llegar y sacar un número o llegar a sacar el balance e ir poniendo los números al Excel y chao, ir un poco entendiendo qué hay detrás. Eso es lo que queremos hacer nosotros con esta parte de educación financiera. Nos vamos a ir a los pasivos y lo voy a hacer más o menos rápido porque también en virtud del tiempo para no hacer un video tan extenso. Bueno, aquí tenemos los pasivos corrientes, que también ahí obviamente que el mayor peso se le lleva a las cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar. Eh, Esas cuentas por pagar, la verdad que no me he metido a la nota, pero me imagino que son los proveedores. Obviamente si es una cadena de supermercado, evidentemente esta rotación, ya que el margen
quizás puede ser no tan alto como en otras industrias, se va a necesitar constantemente este tema de ir comprando hartos volúmenes, vendiendo harto volumen, eh, y ir haciendo harta transacción. Aquí lo importante también es ir comparando y sacando ciertos ratios, como les comentaba, activos corrientes, pasivos corrientes, quizá el activo corriente ir cortándolo un poco. ¿Qué pasa si le sacamos inventario y cuentas por cobrar, que quizás no se terminan transformando en plata real? ¿Cuánto nos queda? Todo eso lo vamos a ver ahí en un Excel que preparé. Y llegamos al patrimonio. Como les digo, tampoco quiero que se extienda tanto el video. Esto es lo que sería el balance del último año. En Partamos. general, los pasivos, si uno ve pasivo de 2023 a 2022, en el caso de los corrientes no cambió mucho, y el de los no corrientes aumentó un poco. Acá podemos ver el estado de resultados, ingresos de un año a otro aumentaron, el costo de venta les disminuyó, de hecho, así que aumentó la ganancia bruta. Esto es netamente, como es un supermercado, hay distintos tipos de empresas, y la naturaleza de la empresa también va diciendo qué tan difícil o fácil es analizar una. En este caso, por ejemplo, uno sabe que un supermercado, la mayor parte de los ingresos van a ir por compra y venta de mercadería. No se hace tan complejo quizás el hecho de analizar una empresa, de entenderla. Entonces vamos a tener ingreso, el costo, va a tener el margen, la ganancia bruta, y después vienen los costos de distribución, que de un año en otro crecieron, pero la verdad que un porcentaje bajo. Gastos de administración. Ahí en general uno puede ir viendo cuánto creció la inflación, o el promedio del sueldo en general, para ir viendo si este gasto de administración quizás creció harto o poco en relación a el promedio del sueldo del aumento del sueldo promedio en Chile. Entonces ahí uno puede ir sacando ciertas comparativas, si es harto, si es poco. Y eso es lo que se lleva la mayor parte de los gastos después. Aquí tenemos después diferencias, al final hay unas diferencias de cambio, resultados por unidad de reajuste, pero eso la verdad es un tema contable de repente de moneda. eh, Una corrección monetaria. y llegamos, claro, llegamos a una utilidad antes de impuestos, que también es mayor del año 2023 que lo que fue el año 2022. Ojo que acá cuando uno analiza balance, estado de resultados, uno está viendo eh, cuánta plata gana o pierde una empresa, pero uno no está viendo cuánto uno estaría pagando por esta empresa en la bolsa. Entonces, una cosa también es si es que va creciendo o va disminuyendo las utilidades, y otra cosa es el precio a pagar. Entonces, ahí hay un mix que tienen ustedes que ver, que al final si una buena o mala empresa, pero también si está barato o está cara, que tienen que definir. La idea es ir haciendo ir mejorando cada vez más esta planilla para que puedan ustedes entender de mejor manera cómo ir analizando una empresa o ir viendo los cambios que se producen en la empresa. Y en este caso, voy a partir acá bueno, yo pongo el balance, eh, siempre anoto efectivo, otros activos corrientes. Esto al final es caja. Aquí lo que yo busco es ir viendo cómo va aumentando o disminuyendo la caja. Lo que le mencioné antes, cuentas por cobrar inventario. En general ahí cada uno tiene que ver, acá yo pongo el 100% de las cuentas por cobrar inventario, cuánto de eso se va a transformar en plata real. Obviamente que no tiene la liquidez de la caja, o sea, no es como si la empresa quiere hacer un proyecto, no va a poder llegar y pescar la plata que tiene contablemente en los inventarios y, y ponerla, y disponer de ella. Entonces, por eso mismo hay que tenerle ojo a esas cuentas, y a las cuentas por cobrar también. Porque siempre hay un porcentaje de incobrable. Entonces, ahí hay que ir viendo ese tema. Tenemos los activos corrientes. Ojo que esto yo lo tengo en trimestre. Tengo los últimos 2 años, los trimestres de los últimos 2 años. Eh, para los próximos videos, el ideal es que también tenga un poquito más de años hacia atrás, porque para hacer los análisis, el ideal es comparar varios años y ir viendo la tendencia. Y yo ocupo los trimestres
al ya ver una tendencia, busco los trimestres para ir viendo si es que se puede producir un cambio en esa tendencia. No sé si me explico. O sea, ya viendo una tendencia estructural de años, sí me gusta ver los trimestrales para ver si algo va cambiando para bien o para mal. Bueno, tengo los activos corrientes y esto yo lo voy a ver, lo vamos a ver después en un gráfico para que se entienda mejor. Pero tengo también, me gusta este ratio de cuánto inventario más cuentas por cobrar hay según los activos corrientes. Como les decía, no es lo mismo la caja o un depósito a plazo que un inventario de cuentas por cobrar. Entonces, de los activos corrientes que me aparecen en el balance, ¿cuánto corresponde a inventario y cuentas por cobrar? Y después anoto bueno, tenemos acá los activos, los pasivos. eh, Después yo creo que voy a ir explicando más en detalle eso con los gráficos. Estado resultado, el margen de los ingresos menos los costos. Uno el acumulado, el otro es el trimestral. Y también los estados de flujo, el free cash flow, tanto acumulado como mensual. O sea, perdón, tanto acumulado como trimestral. Y en base a eso, hice un pequeño resumen. Está la ganancia o pérdida antes de impuestos, el precio en los últimos, como el precio cierre de los trimestres, número de acciones, y en base a eso puedo ir haciendo ciertos ratios. Por ejemplo, el clásico bolsa libro, que lo hemos explicado. ¿Cuánto nos podría, vale? eso, Sí, sí, ¿cuánto vale la empresa al final en bolsa? Partido de cuánto vale la empresa contablemente al final, el patrimonio. entonces si está sobre Patrimonio uno, dividido en el número de acciones. En este caso, por ejemplo, del año 2022, la empresa se transaba en bolsa a un menor precio de lo que contablemente valía como el patrimonio en sí, por acción. Entonces, el precio en bolsa de la acción está a un menor valor que lo que valía contablemente por acción, ese patrimonio. Eso no quiere, este es uno de muchos ratios que ustedes van a tener que ir viendo. Nosotros les vamos poniendo objetivamente, este es un ratio que se ocupa y eso es lo que dice el ratio. Eh, Esto no es una indicación de comprar o vender solo por un ratio. Tienen que ir viendo distintas miradas. Después esta utilidad antes de impuestos. Ustedes pueden poner la utilidad después de impuestos. Me gusta ponerla para términos también más pedagógicos, la utilidad antes de impuestos, para ir viendo este tema. Entonces tengo la utilidad antes de impuestos dividido en el número de acciones. Al final, ¿cuánto fue la utilidad antes de impuestos por acción en los distintos trimestres? Eh, y hay un ratio bien típico que es el PER o el PI, el Price Earnings. En este caso, como yo ocupé acá la utilidad antes de impuestos, no es exactamente igual a ese ratio, porque lo que se ocupa en el PER son las utilidades después de impuestos. Entonces acá este ratio va a quedar un poco más inflado de lo que se ocupa el ratio PER. En este caso, el precio partió en la utilidad antes de impuestos. Y ahí me queda este ratio. Pero esto lo vamos a ver después, ¿ah? Después tengo una hojita de resumen. Em, Acá lo que yo les mencionaba, hice estos gráficos para estas tendencias. Podemos ver cómo los ingresos, uno debería tener más data. Como les digo, quizás para la otra empresa voy a hacerlo con más años de anterioridad o un poco más histórico. Em, Igual siempre ojo, porque con la pandemia siempre tiende a distorsionar un poco los números, porque el 2020 para muchas de las empresas se va a ver un bajón bien grande en su utilidad y en todo el tema. Y el 2021, algo lo contrario, en general la mayoría de los países aumentó mucho la liquidez, entonces también fueron años muy, muy buenos. Entonces tenemos como el 2020 muy, muy malo de repente y el 2021 muy, muy bueno, pero que ninguno es como la verdad al refleja, final. refleja la realidad. Refleja la realidad, claro. Pero si podemos ver, por ejemplo, ahí Ricardo, ¿te llama algo la atención de los ingresos? Solo tenemos 2 años de muestra, pero Me llama la atención que ¿no notas cierta estacionalidad? para fines de año tienden a subir. Acá podemos ver, por ejemplo, claro, como dice Ricardo, en los ingresos. En los ingresos podemos ver que
como que tiende, esto como que tiende a subir, ¿ah? ¿No es cierto? Ujú, Tenemos unos márgenes que en general subieron un poco, pero que la verdad que se han mantenido bastante en línea, cerca de un 30%. Gasto de administración, el 2022 subió harto, o subió, y después el 2023 se mantuvo. Eh, el 2022 recordemos que igual fue un periodo inflacionario bastante grande, entonces también hay que ver qué tanto impacto tuvo o qué tan bien manejado estuvo. Eh, ujú. no, esta subida no necesariamente es mala per se, también hay que compararlo con cuánto subió todo al fin. Costos financieros que tienen, se ven estables. Hay que ver este tema también de los costos financieros a lo largo de los años. También se puede hacer, ahí lo vamos a ver más abajo, pero quizás pasivos con patrimonio, etcétera. Y acá tenemos la utilidad antes de impuestos, que si ustedes vieron antes, eh, aquí hay algo que llama al tiro, llama la atención. ¿O no, Ricardo? ¿Te Ujú. llama la atención o no? Exactamente, el último cuarto, o el último trimestre, mejor No, dicho. El, y el primero, y el primero del porque 2022 también altísimo, en comparación con los demás. altísimo. eh, si vemos acá los ingresos de del 2022, que fueron los menores de los últimos 2 años, se puede explicar también porque también los gastos por administración han ido subiendo. Habría que ver los costos de distribución, que no los tengo acá, pero no sé si hace compensar tanto para tener la utilidad más grande de los últimos quarters. Y ahí es donde uno se tiene que ir a las notas, porque uno tiene que entender los números, tiene que entender detrás. Si hay algo que no calza, tiene que ir a las notas. Y bueno, esta subida acá se explica porque este supermercado vendió una línea, una cadena de, no sé cómo decirlo, supermercados chicos, no sé cómo decirlo, Sí, servicentro, son línea de como tiendas no son tiendas de no, comercio abarrotes, que no son. menores, Sí, claro. Pero bueno, vendió esa línea de negocios que tenían y le ingresó esa plata. Entonces, eh, ahí ustedes tienen que ver, bueno, esta es una plata que es por única vez al final. Entonces, eh, cada uno tiene que ir sacando ahí sus propias conclusiones en base a los números, pero eso un poco, no es, uno no tiene que llegar, poner todo en el Excel y nada, al final hay que hacer como un cierto análisis de los números detrás de las acciones. Como les dije acá, el balance, tengo el inventario más cuentas por cobrar dividido en los activos corrientes. El ideal, si es que hay algo, aquí estamos viendo la liquidez del activo corriente. Mientras que el total de activo corriente menor sea el porcentaje de cuentas por cobrar e inventario, eh, al final es más líquido, es más convertible a caja, es más convertible a dinero lo que se muestra en el balance. Acá tenemos que cerca del 60-70% y sobre el 70% este trimestre, del último trimestre del 2023, provenía de inventario más cuenta por cobrar. Entonces hay que hacer un análisis ahí de cuánto de esto voy a poder transformar a dinero. Acá, si por ejemplo, porque uno puede hacer un ratio de activo corriente partido en pasivo corriente, ¿no es cierto? ¿Cuánto del activo corriente tengo para solventar el pasivo corriente, que es la deuda menor a 12 meses? Pero uno quizás puede ser un poquito más estricto y decir al activo corriente si le saco inventario y cuentas por cobrar, asumiendo que eso no me sirve. Como digo, esto es un ratio súper estricto. mm, ¿Cuánto me quedaría? Partido en el pasivo corriente. ¿No entiendes? Evidentemente, mientras más alto es el porcentaje entre este activo corriente partido en pasivo corriente, hay más capacidad, hay más espalda para pagar ¿cómo se dice? lo- Los deberes cumplir con las obligaciones. cumplir con las obligaciones de corto plazo. Eh, Podemos sacar también ratios de pasivo corriente partido en el pasivo total, o sea, cuántas de las obligaciones que yo tengo son en este corto plazo.
ir viendo cómo va progresando esto. Como les digo, tengo los últimos 2 años, sería ideal tener mucha más data, pero de a poco estos videos van a ir siendo, esperamos, que vayan siendo cada vez mejores y de más utilidad para ustedes. Vamos a ir haciendo mejores planillas, mejores videos, así que cualquier comentario y duda, sugerencia, felices de que la hagan. Cualquier cosa que les pueda servir obviamente como educación, no como algo, no vamos a hacer ninguna recomendación de compra o venta. Si les gusta este tipo de videos también, suscríbanse en el canal. Para nosotros también es súper útil saber que les sirve. Bueno, y finalmente del pasivo total partido del patrimonio, cuanto de las obligaciones que tenemos partido en el patrimonio. Y finalmente me gusta también comparar que aquí, la verdad que este lo podemos ver en Trading View a la rápida, pero el ideal es comparar también, y más que quizá el trimestral, el anual, de las utilidades con el flujo de caja libre, porque uno a lo largo del tiempo quizás no necesariamente tienen que ir de la mano todos los periodos, pero sí la tendencia tiene que ir de la mano. O sea, el flujo de caja libre, si es que las utilidades van hacia arriba, el flujo de caja libre no puede ir hacia abajo. Ahí demuestra que hay algo, hay una señal de alerta. De hecho, en el largo plazo, las utilidades deberían calzar con el flujo de caja libre. Entonces, es una manera para ir viendo si es que algo está pasando, ahí hay una alerta que no estamos viendo. Bueno, y para terminar, un resumen un poco de la acción. Esto es todo a finales del 2023, precio, patrimonio. Tenemos la utilidad antes de acción del 2023, el número de acciones, y con eso podemos hacer ciertos ratios. Ahí tenemos el bolsa libre, que ya lo mencioné, eh, 1,1. Tenemos que el precio partido en utilidad antes de impuestos, que es 9,3. Ojo que este radio es precio partido en utilidad antes de impuestos. Yo ocupo, o sea, acá para estas planillas ocupo siempre la utilidad antes de impuestos. Si ustedes no pueden comparar el ratio PER, que es precio con la utilidad al final después de impuestos, la utilidad final, porque ese ratio no va a ser el mismo que este ratio, el precio de utilidad antes de impuestos. Al ocupar el PER o la utilidad después de impuestos, esta utilidad después de impuestos va a ser menor que la utilidad antes de impuestos, en general. Porque ya vemos que puede haber algo contable con el tema de los impuestos diferidos, pero en general, en el largo plazo o una empresa que no tenga activos por impuestos diferidos, eh, ese número va a ser menor y por ende este ratio va a ser mayor. Entonces, ojo con pensar este 9,3, mira, se ve bastante bajo, porque en realidad si uno ocupa la utilidad después de impuestos, lo normal es que este ratio suba, sea bastante mayor. Y tenemos también el ROE, que como digo, el ROE también con asterisco, porque este ROE 12,3 también pueden decir, oye, súper buen ROE, pero también ojo porque estoy ocupando la utilidad antes de impuestos. En general se ocupa la utilidad después de impuestos. Vamos, Esto sería lo del Excel. Como les dije, cualquier comentario, ideal que lo hagan. Vamos a ir mejorando también, quizá, o quizás no poner tanto gráfico, quizás elegir cuáles gráficos poner para explicarles un poco la industria. Depende de la industria también, qué gráfico poner, ¿ah? No es todo, no va a ser todo igual para todas las empresas. Bueno, acá tenemos el gráfico, lo tengo mensual para que se vea mejor las tendencias. Vemos cómo esto fue subiendo. Llegó hasta un techo. Acá lo tengo ajustado por dividendo. Ojo. Que también ahí, si es que uno no lo pone por ajustado por dividendo, eh, cambia un poco la figura. Si bien acá este fue el pick en precio quizá absoluto, según TradingView. Pero si uno considera los dividendos que ha ido entregando la empresa y las incluye, ahí uno puede ver que a fines del 2023 estaba a un mayor precio o quizás se obtuvo una mayor ganancia que el 2018. Entonces, también hay que tener ojo ahí. Eh, pero bueno, podemos ver si ¿podría explicar eso, no? que en este gráfico, en general, cuando uno ve una acción, sobre todo acciones chilenas, porque las acciones en Estados Unidos no pagan tanto dividendo, o depende de la acción, en verdad, Mm. pero sobre todo las tecnológicas, que no pagan dividendo, la verdad que uno lo ajusta y el gráfico queda igual. Cuando la acción chilena o una acción cualquiera entrega un dividendo, por ejemplo, X, 40 pesos de dividendo
50 pesos de dividendo, lo que sea, la acción en el gráfico se puede ver como que pega un bajón. Por ejemplo, baja 40 pesos, pero esos 40 pesos al final el accionista se lo lleva al bolsillo. Entonces, en estricto rigor queda neteado. No sé si me entiendo. Si la empresa te entrega 40 pesos y baja 40 pesos en bolsa, al final es como que pasaste 40 pesos de la bolsa a tu bolsillo. Pero no es que perdiste 40 pesos, Mm. perdiste esos 40 pesos que bajó de bolsa. ¿Me entiendes? Reajustó el dividendo en bolsa, pero esos 40 pesos siguen estando en tu poder por tema de que te llegó del dividendo. No sé si se entiende. Sí, se entiende, pero no, eso no afectaría el valor también de la acción, O sea, afecta al precio o sea, el si, precio, si perdón, el precio. reajusta el dividendo. Ojo, ojo que no necesariamente va a entregar 40 pesos de dividendo, por ejemplo, y va a caer esos 40 pesos. O sea, hay algunas que pueden caer más, incluso hay otras que entregan el dividendo y vuelven al precio antes del dividendo en 1 o 2 días. Entonces, además de mantener el precio, el accionista se lleva el dividendo al bolsillo. Entonces, pero lo que voy yo en este caso, el gráfico incluye estos dividendos que fue entregando la empresa. Lo podemos ver yo creo después en otro video. Sí, sí, Podríamos explicar un sí, poco la diferencia en los distintos gráficos. vale. Acá yo lo tengo mensual. Podemos ver cómo hay una línea de tendencia bajista, ¿no es cierto? De hecho, si Ujú. uno podría hasta formar un canal, yo creo. Uno podría formar, por ejemplo, un canal acá. Puedes ver cómo tocó acá, después tocó acá, rebotó, tocó acá. Acá incluso lo rompió, pero fue un movimiento falso. ¿Te acuerdas que hemos hablado esto también con Jaime de AT de Cero? Me parece que también lo hablamos con Esteban. Lo hablamos que realmente pueden haber rupturas de resistencia, de soporte, pero se devuelve el precio. Y de hecho, mira el volumen. Eh, son como eh, no sé, son movimientos en falso. Y en general pillan desprevenido más al accionista, al inversor retail. Bueno, finalmente esta empresa rompió el canal y al final del año 2023 ya se mandó una subida bastante importante de los mínimos acá. O sea, podemos ver, fue casi 226%, fue más de un 3x. Eh, con, con ajuste, ojo, esto es con incluidos los dividendos. Eso también siempre tenerlo claro. Y después empezó a lateralizar, o sea, a digerir un poco este movimiento grande. Esto hasta finales del 2023. En TradingView también ustedes pueden ver estados financieros por año, por quarter. Pueden ahí sacar ciertos ratios, deuda, EBITDA, todo ese tipo de cosas más a largo plazo. Como les digo, quizás para los otros videos, ojalá tenerles información también más histórica para ir viendo movimientos más de largo plazo, para tener ya la figura como de largo plazo y con los trimestres, con los cuartos, uno va viendo distintos cambios que se puedan hacer o que puedan empezar a ocurrir en el corto mediano. Al final eso es. Quisimos hacer este video, quisimos hacer este archivo, este Excel, para explicarles un poco los distintos ratios que existen, distintas maneras de analizar una empresa en particular, y obviamente sin decir la empresa y todo, para tener una flexibilidad de que se entienda que esto es educación y no es recomendación de compra ni de venta. En general, lo que yo les mencioné de los ratios, en el caso de los supermercados, es súper bueno quizás analizarlo con otra empresa de supermercado, o el caso, por ejemplo, si uno está analizando un retail, analizar esos números y compararlos con otra empresa retail para ir viendo si es harto o poco. Porque uno puede ver de repente un ratio que dice, oye, pero este ratio no es muy bueno. Pero si lo comparamos con todo el sector retail, quizá es bueno comparado con todo el sector retail. Es Mm. malo si lo comparamos con, no sé, un banco, que es una industria totalmente distinta. Entonces, eso es lo que, al menos lo que nos gusta a nosotros de las inversiones, que es lo entretenido, de ir analizando estas cosas, de ir aprendiendo de distintas industrias.
Ricardo, no sé si tienes algo más que... Exacto. No, más que nada, o sea, agradecer, Pablo, por el tiempo, también por la explicación. Quedó creo que muy claro. Sobre todo creo que ahora ayuda un poco a revisar los estados financieros, revisar también el Excel respecto de cómo uno puede llegar a sacar los ratios también, ver también gráficas. Creo que la dinámica del análisis de este tipo de acciones sirve un poco para ir... eh, es una pincelada en todo caso, de lo que uno hace cuando Mm. evalúa si invertir o no en una determinada acción. Así Al que final, muchas gracias. ese, como último punto, como lo que tú dices, es un poco la pincelada que uno tiene que hacer al comienzo para decir si uno le hinca más el diente o no. Y si uno dice, mira, me tincó, la comparé con el sector, quizás tiene buenos números, ahondo más y lo que siempre hablamos, los análisis razonados, leer los análisis razonados, leer los estados financieros de los últimos trimestres. O sea, esa es trabajo que uno, que al final, que el inversor tiene que hacer. Claro, también estar atento a veces a las noticias, de a veces puede que cierto rubro venga algún ajuste importante en los próximos meses, lo cual efectivamente va a influir si es que ustedes, por ejemplo, buscan una inversión a largo plazo, y también que podría, o de hacer trading también si es que les conviene hacerlo hacia el otro lado, pero ahí ustedes tienen que ir determinando eso si es que les es útil o no. Eh, Ahí no puse los dividendos. También hay gente que quizás puede decir, ah, a mí me gusta invertir en dividendos. Me interesa que entregue dividendos. Quizás lo podríamos incluir en las próximas ocasiones. ¿Cuánto dividendo entrega? ¿Cuánto es el dividend yield? Eh, Ahí nos van diciendo también ustedes. Todo es un conjunto. Al final, eh, agradeceríamos ese feedback para ir viendo cómo seguir. Exacto. Bueno, nuevamente, si les gusta este tipo de contenido, denle un me gusta, suscríbanse y pongan sus comentarios ahí, respecto a este tipo, si quieren ver este tipo de video o también si tienen otras sugerencias. Que nos estamos viendo en un próximo episodio. Cuídense. Chao.